La palabra de Dios, y puede buscar ahí en su Biblia el Salmo 90. Como vengo mencionando en estas últimas prédicas, mi mente, mi corazón, mi mirada está puesta en nuestro aniversario, hermanos. Ya nos está quedando pocos días y vamos a llegar a ese tiempo donde queremos expresarle a Dios nuestra gratitud por estos 8 años reunidos alrededor de su palabra, gracias a su gran misericordia, y estamos aquí en el camino, hermanos, a veces con algunas luchas, con algunos tropiezos, pero nos levantamos y seguimos adelante con los ojos puestos en Jesús. Y aquí esta mañana quiero hablar unos minutos acerca del tema un tiempo muy limitado. Pues eso es la vida del hombre, un tiempo muy limitado. Este Salmo 90 fue escrito por Moisés y tiene un versículo muy especial para mí en mis recuerdos que les voy a mencionar después. Y así dice la palabra de Dios, hermanos. Salmo 90, versículo 1, dice la palabra: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijo de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, y en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Y dice ahí también la palabra de Dios, verso 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Este salmo, escrito por Moisés, nos habla acerca de un Dios eterno y un hombre que tiene una vida breve, un paso fugaz, algo que se evapora rápidamente. Moisés fue un hombre que vivió 120 años. Su vida estuvo claramente dividida en 3 grandes etapas. Los primeros 40 años de su vida lo vivió en Egipto, en el palacio del faraón. Cuando él creció, él era aquel niño que fue recogido en las aguas. Y vivió allí en Egipto hasta que tuvo una experiencia traumática. Vio a unos hermanos peleando y se metió en el medio de ese conflicto y finalmente terminó matando a un egipcio y ocultándolo en la arena. Y eso iba a ser un hecho que iba a dar comienzo a la segunda etapa de su vida. Tuvo que huir después de ese crimen y tuvo que vivir 40 años en el desierto de Madián. En aquel lugar lo buscó Dios y lo encontró en el terreno donde estaba aquella zarza ardiente, y Dios le habló y lo llamó a Moisés para que él fuera su libertador. Y ahora le esperaban 40 años como predicador del desierto. Él era el pastor de aquella congregación en el desierto. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto de Madián, y 40 años como el pastor de aquella congregación en el desierto. Pero el versículo 2, hermanos, que termina diciendo que Dios es nuestro Dios desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.
En el idioma inglés, la palabra no dice que Él es el Dios desde el siglo y hasta el siglo, sino que dice, tú eres nuestro Dios desde los tiempos pasados. Y Dios siempre fue Dios, desde esos tiempos pasados. Ese fue el salmo que a mí me marcó. Estábamos en un vuelo demorado, en una ciudad que se llama Baltimore, en los Estados Unidos. Y pasaban las horas y no podíamos tomar el vuelo. El cartel anunciaba continuamente tormentas, tormentas. Finalmente, después de mucho tiempo, de algunas horas, pudimos abordar al avión rumbo a la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts. Todo eso era tierra desconocida para mí en ese tiempo. Pero la tormenta no se había ido, nos agarró en el aire. Y esa vez me leí en el aire todo el libro de Esther, me lo devoré, tratando de distraerme, cómo el avión bailaba sobre las nubes. Y llegamos ahí y salimos, nos esperó un pastor muy conocido. Y la lluvia era cerrada, no se veía en el auto cuando íbamos ya en la ciudad de Boston, no se veía ahí a 2 metros. No sabía qué tonterías decir y cuando en los años 60 escuché que había un estrangulador en Boston, el descuartizador, le dije al pastor, hablando con acento como Tarzán, si vivía el descuartizador de Boston todavía. Pero tonterías para ocultar el miedo de todo, porque no sabíamos ni dónde estábamos atrapados en esa lluvia, en esa tormenta. Y al otro día en la mañana llegamos a un hotel inmenso, como 1000 pastores reunidos allí. Y ahí estaba escrito en idioma inglés el salmo, tú eres nuestro Dios desde los años pasados, de los siglos, como dice nuestra versión. Y fui a aquel lugar y me tomé una foto para tener siempre presente que Dios es siempre nuestro Dios. Siempre Él es nuestro Dios. Siempre está con nosotros. Y este salmo, hermano, como les dije, nos presenta a un Dios que es eterno y al hombre que es dueño de una vida breve, de una vida efímera o fugaz, como se dice. Y este salmo, hermano, es una motivación para nosotros para administrar bien nuestro tiempo, para ser sabios en la manera de administrar nuestro tiempo. Mucha gente malgasta su tiempo, pasan los meses y pasan los años y nunca hace cosas productivas. Su tiempo no es bien aprovechado. La Biblia desde sus páginas nos exhorta a aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, dice la Biblia. Los días se ponen difíciles, complicados. El enemigo siempre atenta contra nuestra alma, contra nuestra salud espiritual. Y nosotros, hermanos, debemos aprovechar los pocos y buenos momentos que tenemos. Porque en nuestra vida, hermano, tenemos algunos logros, algunas satisfacciones, pero nuestra vida también se compone de muchos dolores de cabeza, de muchas experiencias traumáticas, dolorosas. En el recorrido de nuestra vida hay muchos tropiezos, muchas caídas que nos produjeron dolores tremendos y lastimaduras profundas. Nuestra vida no siempre la hemos andado a paso firme. Hemos tambaleado, no nos hemos mantenido en el rumbo fijo, en el camino del Señor. Hemos tenido épocas zigzagueantes de un lugar a otro, un poco en el mundo, un poco en la casa del Señor, horas en las tinieblas, horas en la luz, horas en la carne, horas en una vida espiritual. Pero esas porciones que son buenas de nuestra vida, tenemos que aprovecharlas bien para Dios. Dios quiera, hermano, que siempre tengamos horas buenas para poder servirle, para expresarle nuestra gratitud, para lucir como militantes de la fe, como gente que anda en victoria por medio del Señor Jesucristo. Pero hay una cosa, hermano, que necesitamos tener presente en nuestra vida, registrar siempre. Dios es nuestro Dios desde el principio. Y dice aquí en el versículo 1, tú nos has sido por refugio. Cuando la gente tiene un problema serio, una experiencia de vida dolorosa, difícil de superar, ya aparecen los consejeros, ve al psicólogo, ve al psiquiatra. Y los que andan en la oscuridad, ve al curandero, al chamán, ese tipo de cosas.
Pero hay algo que usted necesita aprender hoy: Dios es nuestro refugio. Cuando los problemas golpean nuestra vida, visitan nuestra alma, yo tengo que aprender a ir a Dios y tengo que conocer ese caminito, ese sendero. Debo tenerlo bien marcado, bien trazado en nuestra vida. En nuestra niñez nos contaban un cuentito de aquellos que dejaban las miguitas de pan en el bosque para no equivocarse en el camino. Ahora que ya estamos grandes y no creemos en los cuentitos, tenemos que dejar el camino bien marcado para acercarnos a Dios en el tiempo difícil. Él es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. Dice, es la garantía de una morada eterna. El apóstol Pablo le escribió a los corintios así, yo solo voy a recordar. Él les dice, porque si nuestra morada terrestre se deshiciere, dice, tenemos una de Dios que es eterna en los cielos. Eso dice Pablo en 2 de Corintios 5:1. Y él presenta nuestro cuerpo como un tabernáculo en ese texto. Y él habla de nuestro cuerpo como una morada terrestre. Habitamos en este cuerpo. Pero si este cuerpo se deshiciere porque tenemos que salir de esta vida, dice Dios, no quiero que te olvides que tienes una morada eterna en los cielos. Y a veces, hermanos, nosotros comprometemos nuestra vida, enredamos nuestros sentimientos, nuestra pasión, nuestra fuerza física en tener algo aquí, nuestra casita. Y no es malo perseguir ese sueño y alcanzar ese sueño, pero eso no es todo en la vida. No tenemos, hermanos, que olvidar que tenemos una morada eterna en los cielos preparada por el Señor. Cuando vengo aquí a la iglesia, la mayoría de las veces, que gracias a Dios siempre hay algún hermano que me busca y me lleva y me trae. Yo paso y miro de reojo y a veces a algunos les digo en el camino, esa era mi casa, aquí en la General Paz. Y lo que trabajé por tener esa casa, era una casa vieja. Pero lo que tuve que trabajar, hermanos, como 3, 4 trabajos, todo el día trabajando y juntaba cheques y juntaba algún billete en dólar y plata argentina, en esos años hasta eran australes se llamaban. Y me acuerdo que fui a una inmobiliaria en Lugano y llevé todo ese papelerío y los cheques que tenía, no sé cuántos había juntado, y no me alcanzaba todavía. Para una casa en Avenida Cruz, a una cuadra de General Paz. Y el hombre vio que yo quería una casa y me dijo, tengo una ahí en General Paz. Solamente les voy a contar esto, que estoy seguro que lo dije alguna vez. Cuando me tocó ir a comprar al almacén del barrio, el hombre dice, usted es nuevo en el barrio, ¿no? Y le dije, sí, compré una casa aquí y aquí. Y uno de los que estaba ahí, en la casa de la pileta, dijo él. Y yo le dije, no tiene pileta la casa. Ahora cuando llueva va a ver que hay una pileta ahí, dice él. Y me costó mucho. Y se inundaba esa casa. Y ahí estaba y parecía que eso era todo. Y la gente venía, los hermanos, me decían, los felicito por la casa. Y los cables colgaban, todo así como así, no tenía lamparita, las paredes descascaradas, el piso que tenía una de las habitaciones con, no me sale ahora la palabra, pero así de madera y salía la brea, el asfalto debajo del piso. Todo aquello era un desastre, hermano. Pero era mi casa, llegué a mi casa, era mi sueño. Y después hice ese lugar habitable. Y ahí vivimos como 9 años. Y paso por ahí. Cuando los hermanos me llevan y muchas veces se sube el pensamiento a mi mente, todo lo que trabajé, las horas que trabajé por esa casa ahí, ya no es mía, ya casi 20 años que no es mía, pero trabajé. Y a veces cuando nosotros estamos metidos en eso nos olvidamos que tenemos una casa preparada en los cielos y esa es eterna. Esa no se deteriora. Cuando Pedro habla de esa herencia, dice inmarcesible, no se marchita, nunca se echa a perder, siempre se conserva en buen estado. Es la casa que Dios ha hecho para nosotros, hermanos. Los reyes han trabajado a través de la historia y muchos de ellos han construido enormes palacios. Muchos de esos hermanos, como lo que sucedió ahí en Sardis, que habla Apocalipsis capítulo 3 de esa iglesia, y esas ciudades que sufrieron los terremotos y se desmoronaron los edificios, los palacios de los reyes se redujeron a cenizas y a escombros.
Algunos lo han ido refaccionando, manteniendo en el tiempo, pero aún las mejores casas de este mundo, todo se deteriora y todo se va a perder. Y aún la tierra que pisamos y el cielo que vemos un día va a dejar de ser. Dice la palabra de Dios que estos pasarán con gran estruendo, dejarán de ser, porque Dios ya tiene su promesa de que Él va a hacer cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Y si no sabe eso, eso está en 2 de Pedro 3:13. Ahí está la promesa del Señor. Hermano, el tiempo que tenemos es poco y nos ocupamos del trabajo y nos ocupamos del estudio y nos ocupamos de la familia y ninguna de esas cosas son malas. Todo eso es bueno. Pero a veces, hermanos, estamos dedicados más a esas cosas y nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de Dios y nos olvidamos, hermanos, de que nuestra vida no todos los días son buenos. Tenemos muchos momentos que no son buenos. A veces nos traiciona la salud. Hay muchas cosas, hermanos, pero el poco tiempo que tenemos que saber administrarlo para Dios. Para Dios. Él es nuestro refugio. Dice aquí este Salmo 90, hermanos. Dice ahí la palabra de Dios. En el versículo 2, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Note eso, dice, antes de que naciesen los montes. Aquellos que estudian a los montes han surgido por una presión en la tierra y yo no sé explicar todo eso, pero sé que eso hace que se eleven lo que hoy conocemos como los grandes montes que son parte del paisaje de la humanidad. Y ahí estaba Dios detrás de eso, detrás de esos gigantes, hermanos, que emergieron para ser parte de los paisajes. Ahí estaba la mano de Dios en eso. Los montes como el Everest y los que tenemos aquí en la frontera de Mendoza y Chile, la Concagua y tantos montes, hasta el mismo Illimani en La Paz. Dios tuvo mucho que ver en todo eso. Dios tuvo mucho que ver. Él estaba allí en la obra de esos gigantes, hermano. Y luego dice en el versículo 3 que vuelves al hombre hasta quebrantarlo. Hermano, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y ahí está hablando ya que en aquella famosa frase que sale de la Escritura también dice que venimos del polvo y al polvo volveremos. El quebrantamiento del hombre es lo que habla del final de nuestros días, del final de nuestra vida. Y entonces él empieza a dar aquí una serie de detalles. En el versículo 5, él dice, hablando de la vida del hombre, dice, los arrebatas como un torrente de agua. Ahí está el agua, usted la mira y esa agua pasa y ya no es la misma y pasa más agua y ya no es la misma. Así es la vida del hombre, pasa rápido y dice como un sueño. Y nosotros, hermanos, que somos soñadores, algunos sueñan que están al frente de una gran empresa y que son poderosos económicamente y que su nombre es un impacto en el mercado, pero después de un rato se despiertan y no eran nada. Tiene que ir detrás de la máquina a costurar. Y otros sueñan que son famosos ahí, la gente le brinda honores y aplausos y todo, y después siente ahí que le tocan, se despierta, tiene que ir al colegio, no era nada. Son sueños, es un ratito. Así es la vida del hombre, así está presentada ahí, como sueños. Y a veces alguien se queja y dice, ay, me despertaste, estaba soñando algo tan lindo, pero era un sueño nada más, duró poco. Las pesadillas parecen eternas, los sueños lindos duran poco. Así es la vida del hombre. Dios lo presenta así en esta palabra, hermanos. Dice aquí la palabra de Dios, versículo 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Y algunos de ustedes, yo les pregunto, ¿qué hicieron ayer? Ay, ¿qué fue? ¿Qué hizo? Ay, no sabe que no me acuerdo. Pero ya pasó el día. Ya ni me acuerdo lo que hice ayer. ¿A qué hora me levanté? No sé. Ayer fuimos al colegio. No, ayer era sábado, no había colegio. Y no me acuerdo. Así es la vida del hombre, chicos. Un pensamiento rápido. Dice la palabra de Dios, como el día de ayer, como una de las vigilias de la noche, que en un tramo dura 3 horas, así. 3 horas es una porción de tiempo pequeña en un día de 24. Así es la vida del hombre. Y Dios empieza a darnos ejemplo tras ejemplo para recordarnos de que nuestra vida aquí es poco, de que nuestro tiempo es muy limitado, porque ese es nuestro tema, ese es nuestro mensaje en esta mañana, que nuestro tiempo es muy limitado y tenemos que ser sabios en administrar ese tiempo breve y esa vida breve que tenemos, hermano.
Con el hermano Vidal, que somos medio gardelianos nosotros, cantaba Gardel, dice, 20 años no es nada, dice, es un soplo la vida, 20 años no es nada. Se nos pasó a nosotros. Hermano Vidal y a mí ya más de 3 etapas de 20 años se nos pasaron. Se fue rápido el tiempo, la vida. Y frente a esta realidad, ¿qué hago yo? Tengo que administrar bien el tiempo para servir mejor a Dios. Tengo que pararme bien en la vida, plantearme bien los tiempos, ya que el tiempo es breve. Quiero darle lo mejor al Señor, vivir lo mejor con el Señor, experimentar lo mejor con el Señor. Y en esta misma mañana, bien temprano ahí, porque ya a las 6 de la mañana me llamaron de Bolivia. O sea que eso estaban amanecidos porque están 1 hora antes. No, ahora estoy pensando, pero no voy a decir quién me llamó porque lo conocen ustedes. Estoy pensando, ¿qué hizo? A las 5 de la mañana me estaba llamando. Entonces yo pensaba que algunos tienen sus sueños. Los chicos aquí, hay algunos que están en la universidad. Y de las hermanas jóvenes van a la universidad y deben tener su proyecto de vida, su carrera, su título. Otros están pensando en formar el hogar. Otros como Choque y Ramiro ya no piensan en formar un hogar, parece. Pero no sé, todos tienen pensamiento y voy a tener mi empresa y voy a tener mis máquinas y todo. Y yo dije, y yo solamente estoy esperando de estar de pie para el aniversario de la iglesia. Y hay otros que están pensando lejos y yo todo lo que quiero es llegar de pie al aniversario de la iglesia. No tengo toda una vida, no tengo un largo camino por recorrer. Y hermano, y ese tiempo que tengo lo quiero usar bien. Y vinieron de una radio y me hablaron y le dije, no, eso no lo puedo hacer porque tengo un aniversario en la iglesia. El día jueves me llamaron en una carta que me alegró. El grupo de periodistas de Bolivia me convocaban ahí a un evento enfrente de mi casa era. No puedo porque tengo que predicar el jueves. Y entonces recibí otra carta el viernes para el día de ayer. Y ahí no puedo porque era el horario de la reunión. Y yo estoy en esto y quiero administrar bien el tiempo y no quiero tomar compromisos en cosas que me van a distraer. Ya que mi vida es breve, es corta, yo quiero aquí poner mi tiempo en la obra de Dios. En la obra de Dios, hermano. ¿Sabe qué, mis hermanos? El otro ejemplo que usa acá el versículo 6 o el 5 dice, los arrebatas con torrentes de agua, son como sueño. Y ahora dice, como la hierba que crece en la mañana, y en la mañana florece y crece. Y dice ahí ahora la palabra, y a la tarde es cortada y se seca. Así es la vida del hombre, como la hierba. Ahí está, y tiene una flor hermosa, nos atrae su perfume, nos entretiene en sus colores, pero alguien la corta y a la tarde ya no está más esa belleza. No está más, se terminó. A la mañana tenía vida, tenía hermosura, a la tarde ya no existe más. Y así es nuestra vida, estamos y no estamos. Ahora en las mismas calles la gente a veces a modo de lamento dice, y estamos de paso nada más. Nosotros ya sabemos, la Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos, estamos rumbo a nuestra patria celestial, a nuestra mansión celestial, pero mientras estoy aquí tengo que administrar bien el tiempo, tengo que servir al Dios que es eterno, mi poco tiempo dedicado al Dios que es eterno. Tenemos ese aniversario, tenemos ese objetivo, tenemos que tener esa meta. Ahí deben estar puestos nuestros esfuerzos para ver cómo Dios va a derramar nuevas bendiciones y nueva salvación entre nosotros, cómo nuestra vida espiritual se va, hermano, a fortalecer. Tenemos, hermanos, que a rejuvenecernos como las águilas en este tiempo, hermano. Cuando uno era joven, mira sus fotos ahí, el rostro reluciente, radiante. Y ahora hay arrugas y granitos y cosas. Teníamos pelo abundante, ahora ya tenemos huecos, canas, cosas. La señal es que el tiempo va pasando. La señal es que el tiempo va pasando. Pero ese poco tiempo tengo que usarlo bien, tengo que administrarlo para servir al Señor, hermano. Uno a veces recuerda, y yo veo esos árboles grandes, y veo a programas a veces de pesca y van ahí a los montes, a los arroyos, a los ríos, veo esos árboles y yo digo, ay, cómo me gustaría trepar, porque hacía eso, pero ya no puedo trepar. Y veo esos muros, ya no puedo saltar muros.
y cuando jugaba al fútbol, después aún que me había retirado y jugaba en la iglesia, y un día me dijeron, ¿por qué no va a jugar a la defensa? Y cada vez me iban tirando más atrás, como no era arquero, me sacaron de la cancha un día, ¿Y por qué no lleva el agua? Y bueno, y hay que llevar el agua. Y ahora me pusieron a transmitir los partidos. Ya cada vez me alejan más, hermano. Ya no puedo hacer aquellas cosas. Ya no puedo correr. Las últimas 2 experiencias que tuve este año, un pique de 30 metros y otro de 20. Y toda la gente en el colectivo mirándome porque los pulmones se me salían. Puse la sube y me arqueaba así. 20 metros, 30 metros, no más que eso fue. Era la señal, hermano, el tiempo pasa, la vida se va, ya no podemos correr, ya no somos los de antes, pero el tiempo que tengo y la energía que tengo quiero usarla en la obra de Dios, y usarla bien, hermanos. Hace un año atrás Dios nos dio una gran bendición. Cuando vino el hermano Vidal Vargas a nuestra iglesia, se transformó en una bendición, él ni sabe, pero es una gran bendición para todos nosotros. Y una de las cosas que él trajo acá, en la iglesia, es la palabra, el valor de la palabra. Él le dice, hermano, a las 9 estoy acá y esté aquí, porque si no usted está fallando. Nosotros somos de otra cultura, nos manejamos con hora boliviana, las 9 pueden ser 9:30, 9:40 y quizás las 10 también pasa. Pero el hermano dice a las 9, esa es la palabra que vale. Los de la religión romana tienen un santo, se llama San Cayetano. Dice que el santo del trabajo. Los bautistas ya tenemos nuestro santo, es don Vidal Vargas. Ayer me llama y me dice, ¿se reúnen las mujeres? Y ni sé. Yo no vengo a las reuniones de mujeres. Y dice, no, porque está cerrado. Y le digo, pero hermano Ale y otro puede andar ahí en Liniers. Y dice, le digo, pero yo le envié, hermano, hoy la información temprano que la reunión era a las 6, no a las 4. Sí, yo la leí, pero vine, pero no importa porque tengo más tiempo para trabajar, me dijo. Tiene más tiempo para trabajar. Y otros que escuchan la palabra trabajo huyen, no se escapan. Y el hermano quiere trabajar. Y él está aquí en la obra de Dios y trabaja en la obra de Dios. Y no fui a ver, pero él me contó que hizo el cortinado en el baño, ahí está. Y siempre, hermano, y tenemos la parrilla, y primera vez vino y se subió en el tanque, y siempre, hermano, y él es el mayor de todos ahora, pero es el que más trabaja acá, hermano, y yo lo miro con asombro, digo, este hombre está usando su tiempo en la obra de Dios. Como dicen en la calle, no es un pibe, pero tiene mucha fuerza, y a veces yo veo que sube la escalera, y yo no soy tan diferente, y los pulmones, los fuelles, como dicen, fallan, llegamos ahí agitaditos pero ahí estamos, hermano. El tiempo que nos queda es para Dios, es para la obra de Dios. Y este pasaje nos recuerda eso, que debemos administrar bien el tiempo y trabajar. Y entre ojo y ojo nuestro aniversario y las almas y la bendición espiritual que Dios nos puede dar en ese día. Y hermano, ese día puede ser la diferencia para muchos. Muchos pueden venir al altar y consagrar su vida y dedicar su vida. Dios puede pasar por los bancos en esos días y llamar hombres y mujeres para el servicio, para vivir una vida diferente, una vida que valga la pena vivir, hermano, lejos del materialismo, lejos de la mundanalidad, lejos de la carnalidad. Dios puede obrar, hermano, en gran manera, y pensamos en nuestros niños que ahora están ahí en sus clases y otros que no han llegado hoy, pueden estar y Dios puede hablar en sus vidas y Dios puede impactar sus corazones y hay que trabajar. El tiempo, hermano, es breve, pero lo podemos usar para el Señor. Dice acá, hermano, la palabra de Dios. Versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años y con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Y usted que, como yo, que usa a veces una red y ahí, y un día despertamos y vemos una foto y la expresión vuela alto, alguien se fue. Y ahí dice la Biblia que pasamos rápido y volamos, nos vamos, pero el tiempo que estamos aquí necesitamos ser sabios y usarlos para servir a nuestro Señor. Él es el Dios eterno, nosotros somos pasajeros, somos dueños de un tiempo limitado, hermanos. Les voy a sacar aquí antes de sacar les voy a leer aquí un pasaje y lo voy a comentar al final, que es el versículo 12. Dice ahí, hermanos, Salmo 90, verso 12, dice Dios, enséñanos
de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hermanos, contar nuestros días, las horas que tenemos por delante, quizás no sean muchas, pero las que tenga las voy a usar para Dios. Porque a veces llega la edad, hermano, a algunos de ustedes ya le va a llegar si no viene el Señor, y están ahí en la mesa, y están llenos de pastillas. Dice, esta para la presión, esta para el dolor de cabeza, esta, y al rato dice, ¿y esta la tomé o no la tomé? Y dice, ay, 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 y las empieza a contar a ver para ver si la tomó o no la tomó. Casi en todas las casas pasa eso. Pero la mayoría de ustedes no tienen ese problema. Ustedes tienen tiempo. Úsenlo para trabajar para Dios. Dice aquí el texto, dice, Dios, enséñanos. Esto quiere decir que es una lección que necesitamos aprender. A contar nuestros días, administrar bien nuestro tiempo, nuestra fuerza. Hermanos, ya tuvimos nuestra etapa en el mundo como Moisés la tuvo en Egipto. Ya pasamos por el desierto, por el dolor, por la aflicción, como tocó a Moisés. Pero después vino la época del servicio, de ser el pastor en el desierto, el predicador de aquella asamblea, de aquella congregación en el desierto. Vino el tiempo de servir a Dios. Cuando Moisés sintió que su pasado estuvo perdonado, que el crimen que cometió, Dios perdonó su pecado y Dios le dio una oportunidad. Dios sabía que era un hombre tartamudo, que no sabía cómo expresarse. Sin embargo, fue el predicador de millones y millones de personas durante 40 años. Dios puede usarnos a nosotros. Y capaz que tenemos un pasado medio oscuro como el que tuvo Moisés. Pero Dios es bueno y nos da la oportunidad. Desde hecho ya nos salvó. Y aquí estamos. Y hay que ser sincero con Dios y decirle, enséñame. Es el momento de que uno se despoja del orgullo y que se da cuenta que no sabe nada. Cuando ustedes tienen 15 años hasta los 25 piensan que saben todo en la vida. Nadie les puede hablar, nadie les puede aconsejar, saben todo. Hasta que se dan la ñata contra la pared. Y ahí dice, ay, la abuelita tenía razón. Hoy mis viejos tenían razón. Y hasta algunos por ahí dicen, hasta el predicador tenía razón. Pero usted pensó que sabía todo hasta que se rompió la nariz contra la pared. Hay que hablar con Dios, despojado de orgullo y decir, enséñame, háblame, necesito saber. Necesito el consejo, la guía del Padre Celestial. Porque ya que la vida es breve, la quiero vivir bien y la quiero vivir para Dios. Ahora, después voy a volver a ese salmo ahí y a ese texto. Pero observe un momento el Salmo 31. El Salmo 31... dice la palabra de Dios, versículo 14, Salmo 31, verso 14. Dice la palabra del Señor. Este ya es Salmo de David. El anterior era de Moisés. Este fue de David. Y dice David aquí en el verso 14, mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis tiempos. Otra vez, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores, y haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Esa palabra, haz resplandecer tu rostro, aparece en muchos pasajes. En el libro de Números, capítulo 6, versos 24 a 26, cantidad de textos aparece. Que el rostro de Dios resplandezca en mí. Eso habla de su presencia, que siempre su presencia esté en mí. Y nosotros necesitamos aprender a notar la presencia de Dios en nuestra vida, a sentir la presencia de Dios en nuestra vida. Y aquí David nos ilustra y nos dice, en las manos de Dios está nuestro tiempo. Estamos aquí vivos por la gracia de Dios y podemos servirle al Dios vivo por la gracia de Dios. Aprovechemos los beneficios de la gracia de Dios, hermano. La Biblia dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Esa gracia que nos salvó también nos da la oportunidad para servir a Dios. Los tiempos de nuestra vida están en las manos de Dios. Y hermano, la gente se preocupa por la plata y cosas materiales, pero lo más valioso que tiene el ser humano se llama tiempo. Tiempo. Y eso lo tenemos todo. Pero dice aquí, mis tiempos están en tus manos. No es usar mi tiempo como yo quiero para vivir perdidamente. Mire, no necesito que me acompañe en este momento. Después le doy la cita. Dice la Escritura así.
Escuche cómo dice. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir, escuche esto, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Esto que leí es primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, hasta el versículo 5, que dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué dice Pedro aquí? Dice, baste ya de nuestro tiempo, en que andábamos en todas esas clases de pecados horribles que menciona ahí. En otras palabras, dice Pedro, póngale un punto final a ese estilo de vida que es un estilo de muerte, porque todos sabemos aquí en este recinto que la paga del pecado es muerte. Y si andamos en esas clases de pecado, nuestra vida se acabará. Y dice Pedro, basta ya, me encanta esa frase, basta ya. ¿Y quién le va a poner punto final a nuestras actividades pecaminosas? Nosotros. Nosotros tenemos que ponerle el punto final. Ya está, ese estilo de vida se terminó. Ahora que sé que la vida es breve, lo que me queda, le quiero servir a Dios. Quiero estar con el Señor, quiero servirle al Señor, quiero mostrarle mi gratitud al Salvador. ¿Por qué? Porque el tiempo es muy limitado, hermanos. La vida ha pasado. Algunos de ustedes que les mandé una alabanza hoy, a esa alabanza la tradujimos como pudimos del idioma portugués en el año 1980. ¿Cuánto sería? 44 años atrás. Y ayer me acordé de esa alabanza. Y hoy me volví a acordar y la grabé y se la pasé a unos cuantos de ustedes. Y esa alabanza dice, por andar en caminos oscuros, donde apuros y espinos sufrí. Sin querer, por amor, me entregué de corazón y fui mío, solo mío, no de Dios. Después algunos de ustedes van a escuchar eso. Ahí varios se las mandé. Y tuvimos ya esa etapa, pero basta ya, se terminó eso. Cuando vivía para mí, cuando era mío y solo mío y no era de Dios. Pero el día que Cristo, hermano, entró a mi vida, le tengo que poner el punto final a mi pasada manera de vivir. Y el tiempo que me queda, aunque sea breve, lo voy a vivir con Dios y lo voy a vivir para servir a Dios. Y entonces Moisés dice, oh Señor, dice, ayúdanos, dice, y trae a nuestro corazón sabiduría. Ayúdanos a contar nuestros días, que seamos sabios administradores. Aquí en el libro de los Salmos, capítulo 86 ahora. Salmo 86. Mire cómo dice la palabra de Dios, versículo 11. Salmo 86 y el versículo 11. Comienza con una palabra que no todos aceptamos aquí. ¿Ya lo encontró? Salmo 86, verso 11. Dice, enséñame. Y muchos de nosotros a veces no aceptamos. Cuando alguien nos enseña, dice, ¿quién es este para enseñarme? Ya está. Un padre se acerca a hablar al hijo, dice, papá, esas son cosas de dinosaurio, ahora el mundo es otro, las cosas cambiaron. Pero el Hijo de Dios tiene que mirar al Padre y decir, enséñame, enséñame. Estoy en una etapa de aprendizaje. Cuando Dios lo buscó, hermanos, a Moisés en el desierto de Madián, tenía 40 años Moisés. Y Dios tuvo que enseñarle, y tuvo que enseñarle más adelante, hermano, de cómo eran las cosas. Y cuando tenía 80 años le volvió a enseñar. Y cuando tenía 120 años le volvió a enseñar, hasta el día que partió. Y dice la Biblia que nadie sabe dónde está el cuerpo de Moisés, porque Dios en persona lo enterró. Nadie sabe, solo Dios. Wow, hasta el último momento Moisés aprendió. No es mi tema, pero si usted quiere, después en su casa lee Deuteronomio 34. Y Dios le habló a Moisés y le dijo, esta es la enseñanza que tengo para ti. Lo subió a un monte que se llamaba Nebo.
Y desde ese monte llamado Nebo le dijo, todo esto es lo que te hablé durante los años en el desierto. Allá está, esa es la tierra prometida, la que fluye leche y miel. Eso es lo que yo te prometí, de lo que te hablé. Pero tú no vas a entrar a esa tierra. Solo quiero que la veas para que notes que yo soy fiel. Moisés se fue de esta vida sabiendo que su Dios era fiel. Y dice, no vas a entrar porque el día que te dije que le hablaras a la roca para darle agua al pueblo, tú golpeaste la roca, me desobedeciste. Pero yo no te voy a fallar. Esa es la tierra, ahí está, ahí va a entrar tu pueblo. Y el resto de la historia lo conoce, porque termina ese capítulo 34 de Deuteronomio y empieza el libro de Josué con un grito de victoria. Y le dice Dios a Josué, tu siervo Moisés ha muerto, pero yo estaré contigo como estuve con él. Prepara al pueblo y dile, en 3 días vamos a cruzar el Jordán. Josué ya estaba más canchero. Dice, yo sé que Dios nos hizo pasar el Mar Rojo. No debe ser mucho trabajo que nos haga pasar el río Jordán. Y ahí Dios comenzó a trabajar con su siervo. Y Dios le pidió algo que nos pide a nosotros en esta mañana, esfuérzate y sé valiente. Y luego le vuelve a hablar y le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Porque a veces en la obra de Dios necesitamos una entrega extra. Muchos de ustedes se han quedado a toda una noche sin dormir para cumplirle a un patrón terrenal. Le tengo que entregar las prendas. ¿Y están dispuestos a hacer un esfuerzo mayor por Dios? Es para las próximas horas, porque estamos a 2 semanitas del aniversario, ya menos de 2 semanas. Y ahí estamos enfocados, y ahí tenemos nuestra mirada, y el tiempo es muy limitado, y tenemos que ser sabios, y tenemos que usarlo bien. Y dice acá el versículo 11, enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. ¿Sabe qué, hermano? La gran mayoría de los cristianos no se animan a hablarle a Dios con esta frase. Enséñame tu camino, y yo voy a caminar en tu verdad. Porque muchos de nosotros tenemos nuestras propias verdades, que son grandes mentiras. Nuestras propias verdades son grandes mentiras. Nuestro Señor dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad. No es la nuestra, es la de él la verdad. Y aquí está, y le dice David, el que escribe este Salmo 86, enséñame Jehová tu camino, caminaré yo en tu verdad. Enséñame quiere decir que estoy en una etapa de aprendizaje. Quiere decir que no sé todo. Necesito que alguien me oriente, que alguien me hable. Necesito que alguien me guíe en el camino. Todavía no lo sé todo. Hermanos, siempre estamos aprendiendo. La vida es un continuo aprendizaje. Así que, mire, dice ahora el versículo 11 en la parte B. Dice, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón. Y glorificaré tu nombre para siempre, con todo mi corazón. Yo como está mi corazón, ya con el resto, con lo que me queda, pero aún con lo que me queda, con las dificultades que presenta mi corazón, todavía estoy para servirle, con lo que queda de mi corazón. Todo lo que tengo es para Dios, mis cálculos son para Dios. El poco tiempo que queda es para Dios. El tiempo es muy limitado. Este es nuestro mensaje en esta mañana. El tiempo es muy limitado. Y los jóvenes aquí, los adolescentes, yo puedo acordarme cuando tenía 17 años y llegué al seminario. Y ya pasó una larga vida. Ya pasaron 47, 46 años. Y ahí está. Y miro mis compañeros, los que todavía están de pie, que eran mayores que yo. Y ahí están ya, algunos con sus bastoncitos y sus cosas. Y yo miro sus fotos de hoy y digo, pensar que con esto jugábamos al fútbol y éramos incansables y trabajábamos y salíamos a las calles y a las campañas evangelísticas y ganábamos alma, y ahora lo veo con los bastoncitos. Aquella gente tenía 10 años, 15 años más que yo en aquel tiempo. Hermanos, las fuerzas se van extinguiendo, pero mi tiempo puede ser bien administrado, sirviendo al Señor, sirviendo al Señor. La vida pasa rápido, hermano. Dice aquí en el versículo 12, te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Ese puede ser mi compromiso con Dios. Te alabaré, Señor, para siempre. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. La alabanza en mi boca estará. En Jehová se gozará mi alma
lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y cantemos aún a su nombre. Wow, hermano, busqué a Jehová y Él me halló. Y de todos mis temores me libró. Hermano, hay que buscar a Dios, hay que conocer a Dios, hermano. Dice el salmista, enséñame, Señor, a contar los días de modos que traigamos al corazón sabiduría. Todos nosotros elegimos. Todos nosotros elegimos. Hay algunos que han elegido ser idólatras y tienen ahí todos sus santos y sus vírgenes y les encienden sus velitas y le hacen sus rezos y tienen ahí sus santos patronales y eligieron ese estilo de vida. Hay otros que eligieron tener una boca blasfema, parecida a una cloaca. Cada vez que los escucha hablar, barbaridades, blasfemias dicen, y eligieron ese estilo de vida. Pero nosotros hemos elegido bendecir a Jehová, glorificar a nuestro Señor. Y hay otros que se volcaron y se volvieron ladrones, estafadores, muchos que ocuparon los bancos de las iglesias y que tuvieron su tiempo de servir al Señor con nosotros. Hoy están ahí, hermanos, como estafadores, otros en la cárcel. Fue lo que eligieron. Los vicios, las adicciones. Pero sabiendo que el tiempo es corto, tenemos que elegir servir al Señor. Hay que ser sabio. Y si no somos sabios, digámosle al Señor, enséñame, porque estoy para aprender. Enséñame, Señor, a contar los días de modo que yo traiga al corazón sabiduría. Ya vamos a terminar, hermano. Una miradita en 1 Corintios capítulo 7. Ahí vamos a terminar en esta mañana. Primera carta a los Corintios, capítulo 7. Me quedé pensando en esta mañana cuando Dios dice ahí en el Salmo 90 que nuestra vida es breve como un pensamiento, ¿no? Y algunas versiones antiguas traducían esa palabra pensamiento como telaraña, como algo que es frágil, débil. Y otras traducciones a esa palabra pensamiento le llamaban gemido. Un dolor sentimos, un gemido, algo breve. Pues todos esos términos Dios usó para explicar la brevedad de la vida. Primera de Corintios, hermanos, el capítulo 7, y allí vamos a terminar. Y mire cómo dice la palabra de Dios, verso 29. Primera carta a los Corintios, el capítulo 7 y el versículo 29. Dice la palabra de Dios así: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Ahí está. Y hay una serie de mensajes míos con ese título, el tiempo es corto. Están los videos, los audios de eso, para el que quiera saber de esto. Y dice ahí la palabra de Dios: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y a los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. La apariencia de este mundo se pasa. La Biblia enseña, hermanos, que este mundo pasa y los deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso dice San Juan en una de sus cartas. El mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gran parte de nuestra vida la dedicamos para satisfacer nuestros deseos. El deseo de un título, de una casa, de una cuenta en el banco, de un auto, de lo que fuera. Invertimos nuestro tiempo para satisfacer nuestros deseos. Y ahora la página de la Biblia nos pone frente a nuestros ojos esta palabra, esta expresión: el tiempo es corto. Estos son días de análisis, son días de revisar nuestra vida, son tiempos de revisar qué estamos haciendo con nuestro tiempo. ¿Lo estoy viviendo para Dios o mi tiempo se va esfumando en vanidades, en cosas que no son importantes? Hermano, frente a esta verdad que dice que el tiempo es corto, hermano, dice que los que tienen esposa como si no la tuviesen. En el pasado algunos dicen, ya está, ya
No está hablando de eso. Pero la esposa no es lo más importante. Lo importante es servir a Dios. Un día vamos a ver uno de los profetas de la Biblia, que Dios fue y le dijo al profeta que tenía que predicar, hacer esto, dice, pero tu esposa te la voy a sacar hoy. Iba a morir y murió. Y el varón de Dios siguió predicando la palabra. Y nosotros decimos, ¿cómo Dios hizo eso? Y ese hombre aprendió y nos enseñó a nosotros que lo más importante es Dios. Dice, si usted tiene una esposa, como si no la poseyese, usted tiene que concentrarse en servir a Dios. Y si usted sirve bien a Dios, va a servir bien a su esposa. Si usted sabe amar a Dios, usted va a amar a su esposa. Si usted cuida la obra de Dios, usted va a saber cuidar a su esposa. Tiene que ser sabio en analizar la palabra de Dios. No es decirle a la esposa, te abandono porque me voy a la obra de Dios. No es eso lo que está diciendo, sino que a la hora de poner las cosas en la balanza, lo más importante es Dios. Y cuando yo estoy bien con Dios, va a haber bendición para mi hogar, para mi esposa, para mis hijos, para todos los que están allí. Pero mi prioridad es Dios. Esa palabra es la que tenemos que aprenderla, incorporarla en nuestra vida, organizar nuestra vida, prioridad, poner cada cosa en su lugar, como si estuviéramos frente a un rompecabezas desarmado. Necesitamos tomar cada pieza, ubicarla en su lugar y armar la figura que corresponde. Nuestra vida también, cada cosa en su lugar, hermano. Tener a Dios en primer lugar. Hermano, todas las otras cosas son pasajeras. Cuando nos dedicamos para la cuenta bancaria, viene un sinvergüenza de esto, le llama al WhatsApp y le dice, pasame estos 4 números, y usted ahí lo agarró medio dormido, le pasó los 4 números y cuando va no tiene más plata en el banco. Y dice, ahí está. Y esos reyes que les dije que tenían palacio y un día se incendiaron, no tenían más palacio. Los otros días frente a mi casa salgo de la tienda y había un auto incendiándose en el medio de la avenida. Y ya está, hermano, las cosas materiales, las cosas temporales pasan. Entonces tenemos que hacer algo que sea eterno. Eso está relacionado con las palabras que Jesús dijo, aprended a hacer tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Hermano, el tiempo nuestro es muy limitado, es muy limitado. Pablo lo dice, el tiempo es corto. David dice, hermanos, aquí, que los tiempos de él estaban en las manos del Señor. Moisés dice, enséñanos a contar nuestros días, hermano. ¿Y cuándo se va a oír nuestra voz en el cielo? Ayúdame a ordenar mi vida, es un desastre mi vida. Mis días no tienen pie ni cabeza, no sé ni dónde empiezo ni cómo termino, hago cosas al tuntún, no sé, ahí en mi vida. Ayúdame a ordenar, a poner prioridades. Y Dios le va a decir, bueno, empezá por buscarme a mí en la mañana. Tenés que leer el Salmo 5 y dice David, dice, de mañana oirás mi voz muy temprano, me presentaré delante de ti y esperaré. No es agarrar una gota en cada dedo índice y pasarse así y salir a la calle a agarrar el colectivo para llegar al colegio, al trabajo. No es así. Dios quiere, hermano, oír nuestra voz en la mañana. Dice David, de mañana oirás mi voz muy temprano. Me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Por qué vivimos de manera tan agitada, tan alocada? Todo ahí nos levantamos y yo veo ahora la gente que trabaja conmigo, las mujeres ahí se maquillan ahí. Y el otro día estaba viendo ahí la compañera que está en la radio conmigo y estábamos por salir al aire. Y es más, salió en el video ahí se estaba ahí, ¿no? Y entonces esas son evidencias que vivimos una vida, las apuradas, todo así. Y si no tuve tiempo de peinarme, de perfumarme, de ponerme un desodorante, menos tuve tiempo para estar con Dios. Dios es más importante que el mate. Y estoy diciendo algo serio, ¿eh? Dios es más importante que el mate. Nos levantamos y ya vamos a preparar unos mates. Dios dice, vení, habla conmigo un ratito, después tomate unos mates. Es más importante que el café. Dios es más importante que la media luna. No sé qué cosa hace usted a la mañana, pero Dios es más importante que todo eso. Y tenemos que buscarlo, porque nuestro tiempo es muy limitado y necesitamos que Dios nos enseñe, que Dios nos dé sabiduría. Y ahí usted dice, hoy mañana me voy de compra, mañana. Y dice, los que compran, dice, como si no poseyesen. Porque eso que compran ya en algún tiempo, no, el lavarropa, lo que usted compra, eso
es de poca duración, algunos años. Pero el servir a Dios y los frutos que conseguimos son para siempre, son eternos. Un día vamos a aprender eso, hermano, de hacer cosas para Dios que duren para siempre. Las obras que hacemos para Dios duran mucho más que el Magic Click. Los más grandes saben qué es eso. Decían que duraba 100 años, ¿no? Era algo para encender el fuego así. Pero lo que hacemos para Dios dura mucho más que el Magic Click. Los frutos que tenemos para Dios son eternos. Necesitamos juntos, hermanos, entrar en esta escuela del Señor y aprender. Despojarnos del orgullo y decirle, enséñanos, enséñanos, enséñanos. 2 semanas, menos de 2 semanas, un aniversario, un desafío. Y tenemos que administrar bien el tiempo. No tome compromisos en cosas por ahí que le van a sacar el tiempo. Ponga como prioridad esos días para servir al Señor, para traer al amigo que está sufriendo porque no conoce a Cristo, para traer a aquellos que eran sus compañeros de vida, pero ahora andan enredados en el pecado, no saben nada de la alegría, no hay felicidad, no hay nada. Tráigalos al camino del Señor. Esos son días de desafíos para nosotros. Como dije en el mensaje de ayer, es nuestra oportunidad de resucitar a algunos muertos, espiritualmente hablando, ¿no? Gente que se enfrió, que se apagó, que se alejó del camino, y entonces no tomes compromiso de otras cosas, sino con esas almas para llamarles, para buscarles, para invitarles, para decirles, aquí tienes la plata para el Uber o lo que sea, vente, el Didi, no sé cómo se llaman. Pero vente a la casa del Señor. Y vamos a tener un predicador que vendrá, y 2 vendrán, y nos predicarán la palabra, y nos reuniremos frente a esa palabra preciosa, para que Dios nos hable, para que Dios nos enseñe. Necesitamos aprender, porque nuestro tiempo es muy, muy limitado. El tiempo es corto. Usémoslo bien para nuestro Salvador. Nos ponemos de pie, hermanos, vamos a hablar con Dios en esta mañana. Y hermano Josué también va a estar viniendo aquí adelante para guiarnos en las alabanzas. Y no hay duda que el mensaje hoy tenía esa intención, de que busquemos la sabiduría del cielo, la sabiduría de Dios. Necesitamos, hermano, a veces estamos como atrapados en la niebla, no logramos ver hacia adelante. Necesitamos que Dios ponga claridad en nuestro camino, que Dios, hermano, haga relucir su presencia en nuestro camino para que hagamos las cosas para Él. Y más que hoy la palabra nos recuerda de que nuestro tiempo es corto, un tiempo muy, muy limitado. Usémoslo para el Señor. Gracias, Padre, te damos en esta hora por tu palabra. Y que ella una vez más pueda traer de esa sabiduría celestial para nuestra vida. Y que podamos aplicar la palabra y administrar bien el tiempo, Señor, como mayordomos, cuidando bien el tiempo, involucrándonos, Padre, en tu obra, en las actividades espirituales que dan frutos que son eternos. Bendice, oh Dios, tu palabra y que ella nos guíe hoy a tomar una decisión delante de ti y que podamos sentir esa presencia, tu rostro resplandeciendo en nuestro andar. Bendícenos, Padre. Danos de esa sabiduría celestial que estamos necesitando urgentemente en nuestra vida. Bendice tu palabra, cada alma aquí en este lugar, los que nos ven, nos escuchan desde lejos. Y bendice, Padre, cada una de las familias que representamos aquí en esta mañana. Necesitamos de ti, oh Dios. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, amén. Dios bendiga su palabra. Hermano Josué, él viene para dirigirnos, hermano, en el tiempo de la alabanza.